Y lo que yo quería transmitir con la bandera de España es que el Partido Socialista siente esa bandera como propia, sin exclusiones. Nosotros no decimos que esa bandera no pueda pertenecer y sentirse por parte de otras opciones ideológicas, pero que es tan nuestra como la del resto. Llevo 8 años y medio en Cataluña, aguantando literalmente a los que nos han criticado, incluido a los del PSC, a los compañeros de Pedro Sánchez, por hablar en castellano en el Parlamento, por usar la bandera española en nuestro logo junto a la catalana. Pues les diría, en definitiva, que en España utilizar la bandera española no tiene que ser noticia. Y si es noticia es que algo habrá hecho mal el PSOE en los últimos 35 años. Jamás una bandera había dado tanto de qué hablar. El líder de Ciudadanos tiene mucha razón cuando dice que no comprende por qué causa sorpresa que la enseña nacional ondee en un mitin de un candidato a la presidencia de un país. La sorpresa es mayúscula entre los que sienten esa bandera como propia y entre los que no la sienten como tal. España es de los pocos países en los que un gesto como el de Sánchez ayer causa o genera tanta sorpresa. ¿Por qué? Enseguida lo vemos. 5W en primer lugar. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. La puesta en escena de Pedro Sánchez este domingo en el acto de su proclamación como candidato del PSOE a las elecciones generales sigue dando de qué hablar. El líder socialista apareció en el escenario con una enorme bandera española de fondo, proyectada en una televisión al estilo estadounidense. Tanto los españoles que sienten la enseña como los que no lo hacen se han mostrado estupefactos ante un hecho que debería ser de absoluta normalidad. Este giro en el PSOE, el de sacar a relucir la bandera nacional, se produce días después de haber cerrado por toda España pactos de gobierno con la izquierda más radical. Unos acuerdos que, según los últimos sondeos, estaban penando a los socialistas por su escoramiento. De ahí esa puesta en escena moderada y centrada del pasado domingo. El día era importante, pese a que no se han celebrado primarias por el elevado número de avales que se pedía para ser candidato. Sánchez era ayer elevado a las alturas del socialismo como candidato a la Moncloa. Un PSOE en horas bajas, tras el peor resultado de su historia en unas elecciones municipales. Sánchez necesitaba proyectar una imagen de hombre de Estado. El líder del PSOE se ha extrañado de que el uso de la bandera en su mitin haya causado sorpresa, ya que afirma que era la bandera de sus padres, con la que creció. Asegura que ser patriota es querer el bienestar para un país, para sus ciudadanos y ciudadanas. Bajo esa premisa, cabe preguntarse, ¿quién no es patriota? ¿Se necesitaba una gran bandera española para hacer esta reivindicación? Y llegamos al cómo. Llama la atención que el PSOE, partido que nunca se ha jactado de la enseña nacional, más aún, un partido que acaba de pactar en decenas de municipios con partidos que directamente la detestan, salga ahora a relucir. En ningún acto electoral del PSOE se observan banderas de España, en ninguno suena el himno e incluso en su federación catalana ni siquiera ondea ni en la sede del partido ni en sus mítines. Por ello es de extrañar que Sánchez se extrañe con la polémica que ha generado su imagen. La relación del PSOE y la bandera de España en el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pedro Sánchez ha hecho realidad el clásico aforismo periodístico que reza que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Haciendo algo tan común, tan normal y tan decente en todos los partidos socialistas europeos, como es colocar la bandera nacional del país almenando y presidiendo sus mítines, concentraciones y actos públicos, Pedro Sánchez ha mordido al perro. Y por eso es noticia de apertura la colosal bandera roja y gualda que envolvía al secretario general del PSOE. Esperemos que izar la bandera de España en un mitin del PSOE no haya sido por imperativo electoral y el gesto se extienda a todo el territorio nacional para que los hombres del PSOE, como Pedro Sánchez, sigan mordiendo al perro que ladra y rabia cuando ondea la bandera de España y suena el himno nacional. En cualquier caso, bienvenido al respeto a los símbolos nacionales, que como España son bastante más antiguos que la derecha, la izquierda y que el PSOE. Tras haber alimentado los rumores sobre una profunda remodelación del gobierno, Rajoy ha descartado hoy hacer una crisis en su ejecutivo, ya que a su juicio carece de sentido hacerlo a escasos meses de las elecciones generales. El presidente se aferra en la gran baza de la economía hasta final de año para recuperar la confianza de sus electores. Como ya he dicho en otras ocasiones, mire, cuando faltan pocos meses para la convocatoria de elecciones no va a haber ninguna, lo que se entiende por crisis.
Albert Rivera ha presentado su candidatura a las primarias de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno. Los militantes de la formación naranja tienen una cita con las urnas el próximo 4 de junio, siempre que algún aspirante consiga presentar los 509 avales necesarios para poder competir en este proceso. Rivera asegura que hay que gobernar España de otra manera, ni desde el inmovilismo, en clara alusión al PP, ni desde el odio y la venganza, refiriéndose sin lugar a dudas a Podemos. Respeto lo que hagan otros y luego también, por supuesto, yo no comparto que el miedo tenga que cambiar de bando. Yo no quiero ni miedo ni bandos. Y yo escuchaba a Pablo Iglesias decir que el miedo tiene que cambiar de bando. Y yo creo que en España no tiene que haber miedo, tiene que haber ganas, ilusión y esperanza. Polémica en Cataluña, ya que un presentador de TV3, Quim Masferrer, ha insultado gravemente al resto de españoles en un acto de la Asamblea Nacional Catalana. Ocurría en 2012. Pese a que era un evento privado, sin relación con la televisión pública catalana, llama la atención los insultos que vertió contra los españoles, llamándoles panda de mangantes sarnosos y cabrones de mierda. Colla de mangans, sarnosos y cabrones de mierda. Es lunes, en la sección Un Mundo en Guerra hablaremos del Estado Islámico y su relación con España. En contra de lo que muchos piensan, somos objetivo de esta organización terrorista. Nos preguntaremos por qué atentar contra nuestro país está en sus planes. Hablaremos de qué es lo que hacen a día de hoy dentro de nuestras fronteras. ¿Solo reclutan a terroristas para enviarlos a Siria e Irak o pretenden algo más en nuestro territorio? Hablaremos de este interesante conflicto de la mano del analista en seguridad Bruno Navarro. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Sergio Ramos ha roto su silencio. A ver qué ha dicho sobre si va al Barça, ¿no? Esos rumores, ¿qué hay de cierto? Hay expectación, ¿eh? Hay expectación porque en los últimos días se ha especulado no solo que Sergio Ramos puede no renovar con el Real Madrid y marcharse, sino que incluso puede haber llegado a ofrecerse al FC Barcelona. Bueno, pues el central ha roto su silencio, ha hablado y en el tiempo de deportes le escucharemos exactamente. También veremos la alegría de Las Palmas, que ya es equipo de Primera División después de remontar al Zaragoza. No habrá cambios profundos en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Así lo ha declarado el presidente, quien considera que realizar una crisis de gobierno a tan pocos meses de las elecciones generales no tendría ningún sentido. Rajoy descarta así grandes cambios y un giro profundo de rumbo en su gabinete. Como ya he dicho en otras ocasiones, mire, cuando faltan pocos meses para la convocatoria de elecciones no va a haber ninguna, lo que se entiende por crisis. Pero, insisto, no vamos a cambiar las políticas ahora, cuando quedan varios meses y, sobre todo, cuando la política económica empieza a dar resultado en nuestro país. La gran excusa del presidente para no remodelar a su gobierno es que la recuperación de la economía va a buen ritmo y espera que en otoño los datos de las cuentas públicas le afiancen como la persona que sacó a España de la crisis. Por ello, no quiere mover ficha, tan solo se prevén cambios en educación y quizás en economía si se confirma el nombramiento de Luis de Guindos como presidente del Eurogrupo. Pero para ello habrá que esperar aún un par de semanas. Hemos querido coger el calendario y ver qué se podría hacer todavía, legislativamente hablando, hasta el mes de noviembre, fecha de las elecciones, presumiblemente. Queda poco tiempo y además, entre medio está agosto, como saben, mes inhábil políticamente hablando. María Durán, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. La legislatura entra en su recta final y Moncloa ya ha pedido al Grupo Popular que las leyes que están en tramitación, 44 en total, estén aprobadas antes del 20 de septiembre. Ese es el tope por dos hitos: la celebración de elecciones autonómicas catalanas, el 27 de septiembre, y la disolución de las Cortes, que será casi seguro en la última semana de septiembre. Con ese calendario, las generales se celebrarían o el 22 o el 29 de noviembre. Esos 44 proyectos de ley que se encuentran en tramitación en el Parlamento serán aprobados antes de que se disuelvan las Cortes, lo que obligará a los diputados y senadores a redoblar esfuerzos en verano. Pese a ser meses inhábiles en el Parlamento, el Congreso celebrará 2 plenos en julio y el Senado otro. En agosto se trabajará en comisiones y ponencias y una vez reanudada la actividad de septiembre, los proyectos de ley serán aprobados directamente en pleno. El Gobierno se dedicará en estos últimos meses de legislatura a aprobar planes de actuación, como el último sobre empleo, a desarrollar reglamentos y actuar por la vía de urgencia en caso necesario. Los ministerios también trabajarán en la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2016. En las próximas semanas se aprobará el techo de gasto y quedará hecho así todo el trabajo previo a la elaboración de este proyecto, el más importante del año, que eso sí, no se llegará a aprobar ni a presentar en el Congreso.
Muchas gracias, María. Gran polémica la que se ha levantado por esta imagen. La van a ver en sus pantallas. Ocurría ayer domingo. Es la imagen de Pedro Sánchez en el discurso final. Le situamos domingo 21 de junio, acto de proclamación de Pedro Sánchez como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno. Hasta aquí todo bien. El eco de ese acto no ha venido por su discurso ni por sus palabras, sino por todo lo contrario, la puesta en escena. Por extraño que parezca, ha llamado mucho la atención la presencia de una gran bandera de España en el estrado del mitin. En una enorme pantalla, Pedro Sánchez quiso envolverse en la enseña nacional para lanzar su candidatura a la Moncloa. Tras la polémica levantada hoy, ha asegurado que no la entiende, ya que afirma que la bandera es tan del PSOE como del resto. Creo que son muchos los valores que nos unen en torno a esa bandera, valores constitucionales, de igualdad, de libertad, de justicia social. Y lo que yo quería transmitir con la bandera de España es que el Partido Socialista siente esa bandera como propia, sin exclusiones. Nosotros no decimos que esa bandera no pueda pertenecer y sentirse por parte de otras opciones ideológicas, pero que es tan nuestra como la del resto. Vamos ya con las reacciones que sin duda han sido muchas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no comprende cómo Sánchez utiliza la bandera en su acto de proclamación días después de haber entregado decenas de ayuntamientos a los más radicales, a los que no la respetan. Una cosa es utilizar la bandera nacional y otra cosa es que la sociedad española se olvide de que el Partido Popular ganó las elecciones en muchos grandes municipios españoles y el señor Sánchez, con el único objetivo de que el Partido Popular, que había ganado las elecciones, no gobernara, le dio su apoyo a grupos populistas, extremistas, radicales y, en algunos casos, independentistas. En la misma línea se ha mostrado Esperanza Aguirre, quien asegura que celebra que Sánchez use la enseña nacional, pero critica que pacte con quien la quita de los sitios públicos. Por fin nos acerca a los gobiernos de los países occidentales. Ya era hora que se reivindique la bandera de España por parte del Partido Socialista Obrero Español y me alegro muchísimo de que Pedro Sánchez lo haya hecho ayer. Más reacciones. La presidenta del PSOE andaluz ha asegurado que la iniciativa de usar la bandera en el acto de proclamación fue del propio Sánchez. Desde Podemos retan al PSOE. Tendrán que posicionarse o con el cambio o con la bandera. Bueno, ha sido una decisión del secretario general que ya ha aclarado los motivos que le llevaron. Mire, en este país demasiadas veces las banderas se han utilizado unos contra otros. Y la bandera nos une como otro símbolo, pero por encima de todo lo que nos une es la Constitución. Hay que estar decididamente por el cambio político y uno no puede estar a la vez en dos posiciones contradictorias. Es posible que haya quien crea que compitiendo por el tamaño de las banderas con el Partido Popular va a conseguir homologarse. Quizá el kit de la cuestión lo ha señalado Albert Rivera, al mostrarse extrañado por el hecho de que sea noticia que en un país democrático, occidental, un candidato a la presidencia de un gobierno, en este caso de España, utilice la bandera de ese país. Llevo 8 años y medio en Cataluña, aguantando literalmente a los que nos han criticado, incluido a los del PSC, a los compañeros de Pedro Sánchez, por hablar en castellano en el Parlamento, por usar la bandera española en nuestro logo junto a la catalana, pues les diría, en definitiva, que en España utilizar la bandera española no tiene que ser noticia. Y si es noticia es que algo habrá hecho mal el PSOE en los últimos 35 años. Palabras de Rivera que junto a las de Rajoy y a las de Esperanza Aguirre evidencian que el Partido Socialista no siempre ha utilizado y se ha jactado de la bandera nacional. ¿En qué otros casos no ha sido así, Beatriz? Así es, Gonzalo. La afición del PSOE por la enseña nacional nunca ha sido precisamente desmesurada. Mucho menos la de su marca catalana, el PSC. Ya en el año 2003, el primer tripartito catalán de Pasqual Maragall y Josep Lluís Carod Rovira desterró prácticamente de Cataluña los símbolos nacionales en beneficio de los puramente catalanistas. Más recientemente, el propio líder del PSOE, Pedro Sánchez, tanto desde su cuenta de Twitter como en diversos actos públicos, criticaba al gobierno de Rajoy y al Partido Popular por envolverse en la bandera y por preferir patrimonio a patriotismo. Decía, en muchos de sus mítines el PSOE actúa como si la bandera rojigualda sencillamente no existiera. Vean en unos momentos la imagen de un mitin de Elena Valenciano en la precampaña de las pasadas elecciones europeas de mayo de 2014. Ahí la tienen con la señera y con la europea. Nada más. En otros mítines, en otras campañas, como en las generales del año 2011, los socialistas tampoco mostraban excesiva afición a la rojigualda. La
imagen que ven es de un mitin en la localidad sevillana de Dos Hermanas, en el que pueden ver muchas banderas blancas y verdes, la andaluza, y del PSOE, pero ni una española. Lo más reciente, y por lo que se ha tildado el gesto de Sánchez de incongruente, ha sido el apoyo del PSOE a las fuerzas de izquierdas y antiespañolistas que han suprimido, al llegar al poder, la enseña nacional de los consistorios que presiden. En la imagen tienen Badalona, gobernada por la CUP, pero podríamos hablarles de Valencia, gobernada por Compromís, o Cádiz, por ejemplo, por Podemos. Más asuntos. Albert Rivera ya es oficialmente candidato a las primarias de Ciudadanos para la presidencia del Gobierno. La cita es el próximo 4 de julio, momento en el que la militancia va a tener que votar entre el presidente de esta formación y los rivales que se presenten, si es que se presenta alguno. Estos tendrán que conseguir un número concreto de avales, 509 exactamente. En su puesta, Abelardo Rivera ha hecho un discurso en clave nacional. Asegura que tras más de 8 años luchando en Cataluña por la libertad y la transparencia, toca hacer lo mismo en el resto de España. Un país del que espera que salga del inmovilismo y que no entre en la venganza y en el odio, en una clara alusión al partido de Pablo Iglesias. Respeto lo que hagan otros y luego también, por supuesto, yo no comparto que el miedo tenga que cambiar de bando. Yo no quiero ni miedo ni bandos. Y yo escuchaba a Pablo Iglesias decir que el miedo tiene que cambiar de bando. Y yo creo que en España no tiene que haber miedo, tiene que haber ganas, ilusión y esperanza. Que es muchísimo más fuerte el motor de la ilusión y la esperanza que el motor del miedo y del odio. Albert Rivera será buen seguro el candidato de Ciudadanos a la Moncloa, como Inés Arrimadas lo será presumiblemente a la presidencia de la Generalitat en los comicios del próximo 27 de septiembre. En el programa, la redacción de Intereconomía de esta casa ha confirmado este extremo, explicando los motivos que le llevan a presentarse. He pensado mucho en esta decisión, he hablado con muchos compañeros y al final he decidido dar un paso adelante. Y con ese ánimo me presento a las primarias, como bien decías, todavía no soy oficialmente candidata, tendremos que ver si hay algún otro compañero o compañera que quiere también apostar por este puesto, y si se confirma, para mí será un auténtico orgullo encabezar el proyecto de Ciudadanos en Cataluña. Más asuntos. En Cataluña ha vuelto a saltar la polémica por las declaraciones de un presentador de la televisión pública autonómica. El autor de los insultos contra los españoles es Quim Masferrer, y si bien es cierto que no las pronunció en TV3, lo hizo en un acto de la Asamblea Nacional Catalana, no deja de ser menos grave que trabaje en un ente público una persona que vierte estos descalificativos contra el resto de españoles. Vean y sobre todo escuchen los insultos de este presentador. I clar, amb el que ens estan fotent els catalans, com ho fots per fer humor? Què dius? Si ens els estan fotent per davant i per darrere, si l'espoli fiscal mateix, que hem de riure d'això, si això fa plorar, si ens volen tornar a fotre l'aire de l'Ebre, colla de mangans, sarnosos i cabrons de merda. La immersió lingüística i el català a les escoles, aneu a cagar, colla de sarnosos. Com hem de fotre humor d'això? No ens deixen tenir seleccions catalanes, ens treuen la dignitat als catalans. Què hem de fotre humor d'això? Ens els estan fotent per davant i per darrere cada dia. Colla, és igual. No, clar, és que, com hem de fotre un? Mira, jo hi ha un moment que dic, els catalans ja quasi només ens falta lluita. Amb baixos pantalons i aneu a cagar tots plegats. No es la primera vez que desde los medios de comunicación públicos de Cataluña se ataca y se ofende a todo lo relacionado con el resto de España. Esta vez ha sido un presentador del ente público en un acto de una asociación independentista, pero en otras ocasiones ha sido desde la propia TV3, desde donde se ha hecho apología del odio a España. A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. La puta España, que llevo desde que nací con la puta España, vayan a la mierda ya con el país. I dejen de tocar los cojones. És una xacra, la monarquia, la que sigui, no? I més aquesta monarquia espanyola tan cutre. No sé, ells mateixos es retraten. O sigui, tu ets antimonàrquic. Totalment. Però el deixaries marxar, eh? Si et digués, bueno, va, marxo... No, això seria perfecte. Seria perfecte. La violència sempre és l'última opció, però és una opció. És una opció, però sempre és l'última. Yo he escuchado un montón de programas en la tele españoles, como Intereconomía, que dicen... Uy, es que menudo canal has escogido, ¿eh? Uy, Intereconomía. Cataluña es una boca más que alimentar, dicen esto, pero no nos dejan irnos porque Cataluña depende de España, porque nosotros pagamos y España no nos paga nada a nosotros, y esto ya se tiene que acabar. Eduardo, insultos los de Quim Masferrer vertidos en 2012, pero que se han hecho públicos ahora y que sinceramente ya no nos extrañan, ¿no?
Pues no, porque como ha denunciado Beatriz, Sociedad Civil Catalana, los insultos a España y a los españoles son el pan de cada día en los medios de comunicación, en la vida académica, desde el parvulario a la universidad, y en la tupida trama social urdida por el nacionalismo separatista catalán. El presentador de TV3, Quim Masferrer, que calificó a los españoles de panda de mangantes sarnosos y cabrones de mierda, no es una anécdota ni una excepción. Es la norma categórica que nace, crece y se reproduce en 6 lustros de educación e información tóxicas que son a que han recibido ya 2 generaciones de catalanes, a los que se les ha inoculado la idea de una España rapaz y tenebrosa que les ha tergiversado la historia, les saquea el presente y les roba el futuro. 2 generaciones enteras han sido educadas así. Ignoran que insultando a España y a los españoles están escupiendo sobre el rostro de Cataluña, que llevó a España en sus velas hasta el último rincón del Mediterráneo. Pablo Iglesias vuelve a ocupar los titulares de prensa por declaraciones polémicas. En una entrevista en una revista británica de claro corte de izquierdas, ha calificado de trágico problema la dispersión de presos de ETA en por las cárceles españolas. En concreto, el líder de Podemos asegura que en los últimos años el conflicto en el País Vasco ha perdido parte de su centralidad, que era esencial, dice, para el régimen, a causa del cese del fuego y luego el abandono de la lucha por parte de ETA. Aunque todavía, dice Pablo Iglesias, hay entre 400 y 500 prisioneros en cárceles a cientos de kilómetros de sus familias. Sigue siendo un problema trágico, dice el líder de Podemos, pero a medida que la cuestión vasca estaba perdiendo centralidad, la cuestión catalana se hizo cada vez más llamativa. Iglesias califica de problema trágico la dispersión de presos de ETA, como afirmó que la organización terrorista fue la única que a comienzos de los años 80 se dio cuenta de que la transición y la Constitución permitió la permanencia de una serie de élites económicas y políticas. Lo recordamos. La Constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes que de una forma muy lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Eduardo, con las palabras de Iglesias en esta revista británica empezamos a entender algunos acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos, ¿no crees? Pues sí, Beatriz, lo sospechábamos, ya lo sabemos. Sabemos por qué el colectivo de presos de ETA pidió el voto para Podemos. Pablo Iglesias, antes de ponerse la piel de cordero electoral, daba conferencias en los zulos tabernarios de ETA mostrando su tolerante y conmovedora comprensión para con el derecho a la lucha armada de los pueblos oprimidos por España, como Euskadi. Ahora que ya pisa moqueta, solo se quita la piel de cordero democrática en publicaciones extranjeras, como en la que acaba de decir que es una tragedia política que haya presos de ETA alejados de Euskadi. El alejamiento de presos etarras fue uno de los grandes aciertos de Enrique Múgica como ministro de Justicia de Felipe González, pues consiguió apartar a los etarras encarcelados en los años de plomo de la tupida red de apoyo tramada por el abertzalismo batasuno y el PNV. El alejamiento de sus presos le hace mucho daño a ETA, y lo que a ETA le hace daño es bueno. Pero a Pablo Iglesias le parece una tragedia. Jamás ha sido el líder de Podemos tan piadoso con las víctimas de ETA, ni con sus viudas, ni con sus huérfanos. Esa es la verdadera tragedia de lo que él, como los etarras, llama lucha armada, y no que los asesinos de ETA cumplan condena lejos de la erricotaberna más próxima a sus domicilios. En Brunete, un municipio de Madrid, también tenemos que hablar de las acciones de Podemos. El pasado 13 de junio, en la toma de posesión de los nuevos concejales y del nuevo alcalde, los ediles de la formación de Pablo Iglesias ordenaron retirar el crucifijo de la mesa de juramento del cargo. Cuando le tocó el turno al alcalde, Borja Gutiérrez, del Partido Popular, ocurrió lo siguiente. Cumplir fielmente. Por mi conciencia y honor.
Brunete, provincia de Madrid, nos vamos hasta Roma, capital de Italia, donde este fin de semana se ha celebrado el Family Day, el Día de la Familia. Más de 1 millón de personas procedentes de todo el país transalpino se han agolpado en la capital italiana para celebrar el Día de la Familia Natural. El contexto político en Italia es ciertamente preocupante, ya que el gobierno de izquierdas del señor Matteo Renzi está inculcando en todas las escuelas públicas del país la ideología de género, hecho por el cual el millón de manifestantes que acudieron el pasado sábado a Roma se manifestaron. La mayoría de medios de comunicación de nuestro país no se han hecho eco de esta manifestación masiva en Italia. ¿Es que no es relevante o es que se ha querido silenciar deliberadamente? Se lo preguntamos al director de Gaceta.es, Kiko Méndez Monasterio. Kiko, ¿es noticia o no es noticia? 1 millón de personas bajo la lluvia en la plaza de San Juan de Letrán es noticia, sin duda alguna. El problema es cuando ese millón de personas se está manifestando a favor de la familia natural y en contra de la imposición de la ideología de género. Eso parece que en España no se puede cuestionar y se oculta. Se oculta porque se pretende liquidar la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos. Y los grandes medios en España que están al servicio del poder, por eso no se han hecho eco de esa gran manifestación en Italia. Por suerte los españoles tienen Gaceta.es, que sí dio la noticia, e Intereconomía Televisión, para entender y saber lo que está pasando en Europa. Es lunes, tiempo de analizar lo que está ocurriendo en el mundo, en la sección El Mundo en Guerra, con Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Señor Navarro, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Bueno, hoy toca hablar del autodenominado, por llamarlo de alguna manera, Estado Islámico y su relación con España, ¿no? Porque son muchas las noticias que nos llegan de Siria, de Irak, pero ¿cuál es el vínculo que existe, cuál es la relación que existe con el Estado Islámico y España? ¿Estamos entre sus objetivos? Absolutamente, absolutamente, Gonzalo. Hay que tener en cuenta que el califato que ha impuesto el Estado Islámico, que ha proclamado, tiene en sus pretensiones abarcar todos los territorios que alguna vez han estado bajo dominio musulmán. Por lo tanto, su querida y añorada Al-Ándalus, que es la península ibérica, único dominio musulmán en el occidente de Europa, está entre sus objetivos. Bruno, hasta la fecha se ha hablado del Estado Islámico en España porque tenía células de reclutamiento en nuestro país. ¿Esto a día de hoy sigue siendo así? Sí, sigue siendo así. Las células eran de reclutamiento, tradicionalmente eran de reclutamiento, radicalización primero de jóvenes musulmanes y reclutamiento para enviarlos a combatir a Siria e Irak. Actualmente se estiman en 115 los nacionales españoles que han ido a Siria e Irak. Algunos han muerto en combate, otros siguen combatiendo allí y algunos han retornado, 15. Estos retornados son un gran problema, pero afortunadamente, como son solo 15 en el caso de España, están perfectamente controlados al decir de las autoridades españolas. Luego no hay que temerles. Más peligrosos son los frustrados, aquellos que no han podido ir por retirada de pasaporte, porque se les ha devuelto a mitad de camino, por falta de valor en última hora, por excesivo control policial. Y estos frustrados pueden decir en un momento dado atentar como lobos solitarios, individualmente, por su cuenta, en territorio español. Este mapa que estamos viendo en nuestras pantallas, Bruno, demuestra un poco la expansión o la pretensión que tienen de expandir el Estado Islámico, esta autodenominada organización terrorista, ¿no? Efectivamente, ahí vemos claramente la península ibérica como único bastión occidental de lo que en su día fueron sus dominios y desde luego en Europa occidental todos tememos atentados y en todos lugares hay, pero España además es objetivo de instaurarse ese Estado Islámico, igual que en Siria, Irak o en el norte de África. Bruno, ¿cuál es el peligro en pleno junio de 2015 del Estado Islámico? ¿Por dónde entran a nuestro país? Bueno, el peligro es el mismo que hemos dicho antes, los retornados, los frustrados, las células de captación y reclutamiento, pero a eso se sume que ya hay noticias de que estas células pueden estar organizando atentados o preparadas para organizar atentados en suelo español, atentados organizados, no de lobos solitarios. ¿Por qué? Porque hay informaciones de que el Estado Islámico ha dado órdenes desde su célula central. Ayuda el hecho de que ya tienen provincias, las wilayats que ellos llaman, provincias en Libia,
por lo tanto muy cerquita nuestro, y los medios de entrada serían a través de Ceuta y Melilla, mezclados entre la masiva entrada de inmigrantes por pateras, saltos de valla e incluso individualmente a nado. Las agencias de inteligencia española están trabajando en ello, intentan discernir quiénes son migrantes normales y quiénes son terroristas, pero es evidente que pueden estar ya entre nosotros y que el enemigo puede estar ya dentro. Este retorno de las personas que has dicho a través de estos medios que has descrito a nuestro país, entiendo que el objetivo claramente no es volver aquí y hacer un objetivo de radicalización y de reclutar, sino directamente atentar, ¿no? Efectivamente. Las órdenes del califato, del Estado Islámico, serían entrada de agentes, de terroristas en toda Europa y especialmente en España, también con el objetivo, como has dicho, de atentar. Ya no otras cosas, sino de atentar en España. ¿Cómo habría que llamarles? ¿Estado Islámico, ISIS o Daesh? Porque hemos oído llamarles de maneras distintas según el medio que escuchemos. Sí, Beatriz, la verdad es que todos esos nombres son correctos en el momento en que todos entendemos a quién nos referimos. ¿Cuál sería más correcto? Es una cuestión política. Los estados árabes aliados de Occidente no quieren hoy hablar del Estado Islámico, una cuestión política, religiosa, por identificación. Por lo tanto, exigen que nosotros tampoco los llamemos. Y Occidente se suele plegar a este requerimiento. Ahora bien, ISIS o ISIL es el nombre que usaban en 2013-2014, ya no es válido hoy técnicamente hablando, y Daesh es un acrónimo de su nombre ISIS en árabe que ellos mismos consideran despectivo y flagelan a todo aquel que lo usa. Por lo tanto, Estado Islámico es un Estado, o lo parece, o actúa como tal. Es islámico, son musulmanes, y sobre todo es el nombre que ellos mismos se dan a sí mismos. ETA, nadie piensa que es la liberación de Vascongadas, ni el IRA, nadie piensa que, los británicos no piensan que es el ejército de Irlanda, pero es como ellos se llamaron y es como los llamamos. Por lo tanto, Estado Islámico no está mal. Queda clarísimo. Bruno Navarro, muchísimas gracias una noche más. Otro día le preguntamos por ese llamativo pin que tiene usted ahí, que veo que es un laurel y un machete, que nos explica a nuestra audiencia qué significa. Lo dejamos para el próximo lunes. Así lo haré. Gracias y muy buenas noches. Bueno, Juan Manuel, una expectación general de los titulares sobre qué es lo que ha dicho Sergio Ramos ante la pregunta del Barça, que ha contestado. Bueno, lo vamos a ver, Gonzalo, pero vamos a esperar un poquito más, porque antes repasamos la entrevista que Rafa Benítez, el entrenador del Real Madrid, ha concedido a la página oficial del club. Allí ha dicho que no solamente quiere tener la posesión, sino que también quiere ser ofensivo. De hecho, ha hablado de sistema de juego, de fichajes, y ha dejado muy claro que ni Cristiano, ni Bale, ni ningún otro jugador con los que ha hablado le han exigido jugar en ninguna posición. Nos vamos ahora, como esperabas, Gonzalo, y toda nuestra audiencia, a Sergio Ramos. El jugador del Real Madrid ha acudido a una reunión con su hermano, con su representante, precisamente para tratar esa posible salida del club. Bueno, pues a la salida le esperaban reporteros de Marca y les ha contestado o no a las preguntas sobre su posible marcha al Barcelona. Buenas tardes, Sergio. Hola, Sergio, buenas tardes. ¿Estás tranquilo con todos los rumores que hay últimamente? ¿Estás tranquilo, Sergio? Estoy tranquilo, sí. ¿Estás planteado salir del Madrid? Bueno, Sergio de momento no aclara esa posible salida, acrecentando sus rumores. El que siempre habla también, el que sí que habla muy claro es Joan Laporta, que ha presentado esta mañana su candidatura para presidir el FC Barcelona, y el que le han preguntado por su claro carácter nacionalista, catalanista e independentista. Vamos a escuchar cómo ha dejado claro que trasladaría esa impronta al club. Uno de los pilares fundamentales es que el Barça está comprometido con el país, y me estoy refiriendo a Cataluña, y tiene un firme compromiso y estaremos al servicio del país. Yo me he manifestado en muchas ocasiones desacomplejadamente catalanista y que estoy a favor del proceso que se ha iniciado en Cataluña y que confío que acabe bien el 27 de septiembre, ¿no? Bueno, del FC Barcelona es Neymar, que finalmente abandona la concentración de la Copa América después de esos 4 partidos de sanción. En puntopelota.es tenéis el comunicado que ha subido a la web de la Copa América, también a su Instagram personal, despidiéndose y dando las razones por las que se marcha. Muchas gracias, Juanma. Nosotros nos marchamos ya. Les dejamos con el editorial de Julio Ariza. Después, Punto Pelota a las 9 de la noche, y a las 10, El Gato al Agua. La información, como saben, vuelve mañana a las 8 de la tarde. Muchísimas gracias por su confianza. Que pasen una muy buena noche. Adiós.
Somos una gran compañía. Una compañía comprometida con las personas y con las empresas. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir. Hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo. Que cuando tengas una avería, lleguemos en menos de 3 horas. Que si tienes una pyme, puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Hacer reformas en el salón. Cambiar mi coche por un monovolumen. Viajar con la familia a Japón. ¿Tienes un deseo? Entra en La Caixa y hazlo realidad con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones. ¡Buenísimo! La Caixa, tú eres la estrella. Hazme caso, entra como administrador del sistema. Y si no, al arrancar el ordenador pulsa F8 y entras en modo seguro. Eso te pasa por entrar en esas páginas. Sé más de ordenadores que Bill Gates. Pero me ha llegado la declaración de la renta y no sé por dónde empezar. Lo primero, búscate un gestor colegiado. Los gestores administrativos somos expertos en materia fiscal. Gestores administrativos colegiados. Tu mayor garantía. Pelota, como tertulia deportiva, como programa de entretenimiento, como información futbolística. Punto Pelota, sin excepción. Tenemos todo lo que necesitas. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Punto Pelota en Intereconomía Televisión. También en nuestra web, intereconomía.tv. Todos queremos regenerar nuestra democracia. Pero, ¿cómo? ¿Cambiando qué cosas? Intereconomía le propone votar las medidas regeneradoras de la vida política. Su voto cuenta, sobre todo si se trata de organizar nuestro futuro. Empezamos ya. ¿Dónde pueden vernos? En la TDT, en la Comunidad de Madrid, en Guadalajara, en Alcarria Televisión, en Aragón, en la General TV, en Murcia, Canal 8, Baleares, Galicia y en Melilla, en el Canal 43. También por cable en Movistar Televisión, ONO, Telecable, Euskaltel, R Galicia, AOTEC y Britel. Y también en nuestra página de internet intereconomía.tv. Buenas tardes, buenas noches, ¿Pero qué hace usted buenos sin días. bandera de España? Pues sí, es verdad. Todos somos Pedro Sánchez. ¿No? ¿Cómo era eso? Algunos más que otros. Estas consignas que se lanzan ahora. Todos somos no sé qué. El defensor de Pujol en manga catalana le critica por ocultar dinero, pero no cree que su origen sea ilícito. Y entonces lo ocultaba, ¿por qué? Por vicio. Qué cosas más curiosas, ¿eh? Amagat, para que esté, ¿no? para que no te lo quiten. Ya, bueno. Claro, no lo vas a tener ahí encima de la mesa. Antes que nada, para que no se olvide, 13 horas 36 minutos de lunes 22 de junio, libros. Nuestra propuesta de libros para los espectadores de Intereconomía. Estos 4 libros que yo he comentado y presentado esta mañana nada más abrir. Estos 4 libros que ya son 3 porque Plaza del Castillo, hombre, se ha agotado. Solo queda este. Y ahora lo sustituimos por Las Vacas de Olite, que también es otra novela fantástica del mismo autor. Exactamente. En vez de Plaza del Castillo irá Las Vacas de Olite. Las Vacas del Pueblo ya se han escapado. Río Riau. Riau Riau. Y ha dicho el alcaide. Siga, que lo está usted haciendo muy bien. ahí de... Bueno, entonces, acuérdese de lo que tenemos aquí en la mesa. Tenemos, por una parte, un señor que coge la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y la desmenuza en preguntas y respuestas para que la entendamos todos. Sí. Esto es este libro. Es un referente... Un poco por darles una idea de quién era Santo Tomás de Aquino, decirles que hoy no sería contertulio, por ejemplo, del Sálvame de Luz. No. Tomás de Aquino. No sería, no. Ni tampoco de los debates habituales de La Sexta. No participaría. Tampoco, efectivamente, tampoco le invitarían. No le invitarían y no. Si le invitaran, él no participaría. Bueno, pero Churchill tampoco. Imagina un señor gordo fumando allí en el... Pero bueno, era un tipo no que podría salir en la tele. Se dedicaba a estudiar y a pensar, lo cual es muy de agradecer en los tiempos que corren. Pues sí, la verdad. Son 2 verbos bastante olvidados.
El Catecismo de la Suma Teológica. Que es Además, impresionante en forma de preguntas y respuestas.